Gobierno busca puentes con la Asamblea. Ministro Henry Cucalón se ha reunido con el titular del Legislativo, Virgilio Saquicela. Desarticulan a parte de la banda de los Lobos y de los Tiguerones. En un mega operativo en Loja y Esmeraldas, 36 detenidos para investigaciones. El 2022 fue el año en que más crecieron los crímenes contra las mujeres. Los 189 femicidios demuestran que este delito se incrementa. Deportes, la ciclista cuencana Vivar se consagró campeona a los 19 años y derrotó en su camino a rivales como Miriam Núñez y Esther Galarza. En noticias del mundo, UNICEF denuncia miles de huérfanos en Siria y Turquía como consecuencia de los terremotos. Por ahora la ONG se preocupa de darles alimento y vestido. Jueves 16 de febrero de este 2023. Es un gusto, como siempre, que nos acompaña a esta hora, 19, en el noticiero estelar de Noticias 7. Los invitamos, como siempre, a que nos siga a través de nuestro sitio web en telegrafo.com.es, en el dial de Pública FM y, claro, por nuestras redes sociales. María Mercedes Castro, como siempre, un placer. Buenas noches, Byron, amigos televidentes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos con la información de inmediato. Iniciamos. El presidente Guillermo Lasso recorrió la provincia de Los Ríos para inaugurar 2 escuelas repotenciadas que recibirán 8.000 estudiantes en Quevedo. Entregó además 240 viviendas gratuitas en Valencia y otorgó $30 millones del Banco de Desarrollo del Ecuador en diferentes proyectos en esa provincia. El jefe de Estado aprovechó este momento para enviarle un mensaje a los políticos detractores, a quienes invitó a recorrer el país. Este es el gobierno del Ecuador. Muchos de esos políticos que ya hasta se pintan el pelo para que no le vean las canas, dicen, ¿y cuáles son las obras de Lasso? Aquí están pues las obras. A ver si se atreve a venir de su mansión. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, la mañana de este jueves 16 de febrero. El encuentro es el primer acercamiento entre Cucalón y el Poder Legislativo, quien manifestó que habrá un diálogo permanente. Yo estoy predispuesto, tan predispuesto estoy que ustedes son testigos de que he venido a hacer una visita para fortalecer las relaciones institucionales, sin prejuicio de esas supuestas nubes que están en el ambiente, caldeando para efectos de un supuesto juicio político. Yo no tengo ningún problema en trabajar con el legislativo sin perjuicio de la presentación de nuestro proyecto. También podemos encontrar, ojalá, puntos en común, porque lo que le interesa a la gente es que haya herramientas legales que favorezcan a la generación del empleo. Otros temas, la policía desarticuló una banda criminal denominada Los Lobos y otra, Los Tiguerones, en 2 operativos realizados en algunas provincias del país, y se detuvo a 36 presuntos delincuentes. Meses de investigación permitieron realizar 18 allanamientos en Loja, Catamayo y Machala. En las operaciones, 29 personas fueron detenidas, entre ellos ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y colombianos, que pertenecerían a la banda de Los Lobos. El grupo delincuencial sería el causante de varios delitos: sicariato, extorsión, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, robo de vehículos, tenencia y porte de armas de fuego. En el operativo se decomisaron varios objetos que servirían de evidencia en el caso. Un arma larga tipo fusil, un arma corta tipo pistola semiautomática, 435 cartuchos de diferente calibre, 14 terminales móviles, un paquete tipo ladrillo, sustancias sujetas a fiscalización, cocaína, 4 envolturas también de cocaína, 6 envolturas de marihuana. En otro caso, operativos realizados en Esmeraldas y Guayaquil lograron la captura de delincuentes que serían miembros de los Tiguerones. Es así que en Esmeraldas, en el sector 20 de noviembre, en Guayaquil, en el sector Cristo del Consuelo y en Loja,
Hay 7 detenidos ciudadanos que tenían antecedentes por tráfico de armas, sicariato, robos, tráfico de drogas, asesinatos y extorsión, vacunadores. Entre los detenidos está una importante cabecilla de esta organización. John T. alias Patao, que lideraba estas extorsiones a los ciudadanos. Entre las evidencias recabadas están teléfonos celulares, armas de fuego y motocicletas. Con estos golpes, la policía ratifica su lucha contra grupos delictivos. Vamos a seguir trabajando, tenemos 13 casos resueltos de extorsión, 28 detenidos por extorsión y tenemos 1.281 armas que han sido retiradas a las delincuencias. Edison Saavedra, Noticias 7. Los femicidios por el crimen organizado aumentaron un 182% en el último año. Solo en el 2022 se registraron 189 casos vinculados a este delito. Imágenes que impactan. Se tratan de mujeres asesinadas violentamente. Si no es por su pareja, fue producto del crimen organizado. Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, explica que en los últimos años las condiciones y características en las que se desarrollan los femicidios variaron. Porque significa que hay un incremento sistemático de la violencia contra las mujeres en todos los territorios donde vivimos, pero que además una característica de estos femicidios es que se utilizan armas de fuego. Por ejemplo, cuando hay peleas entre las bandas criminales, muchas veces por castigar al criminal matan a la mujer. Y es que en 2022 de los 332 femicidios registrados, 189 estuvieron ligados al crimen organizado, más de la mitad de casos. Pero el incremento en ese año es vertiginoso en relación al 2021, donde 67 femicidios fueron vinculados a la delincuencia organizada, lo que representa un aumento del 182%. Es más del doble en menos de un año. Y eso de las que tenemos registradas, porque eso sí te tengo que decir, muchos de esos casos quedan en el olvido. Miriam Ernes, vicepresidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, explica que existe un subregistro en este tipo de casos. Desde la Fiscalía se tiene la obligación de investigar toda muerte violenta como un posible femicidio hasta que se pueda descartar esta situación, esta relación. Situación que es alarmante, explican tanto Geraldina como Miriam. Hemos identificado que el problema es que no hay sanción y por eso estamos pidiendo sanción para todos los operadores de justicia desde que inicia el momento de la investigación que no cumplen la norma. La norma dice, investigue como un femicidio, usted luego descarta. Olga Velasco, Noticias 7. Para varios juristas, las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales son urgentes. Esto permitirá, dicen, regular el uso indiscriminado de los famosos habeas corpus, con el que algunos sentenciados son considerados de alta peligrosidad y que logran recuperar su libertad. El sistema de justicia está en la mira de los ciudadanos, aún más cuando varios jueces han dejado en libertad a personas catalogadas de alta peligrosidad a través de los famosos habeas corpus. Según el jurista Pablo Encalada, el Poder Judicial se legitima en base a las decisiones de los magistrados. Sin embargo, los fallos cuestionados obedecerían a varios criterios. Yo sospecho más que se trata de cuestiones de presión política, por ejemplo, ¿no es cierto? O también actos de corrupción abiertamente. Por ello señala que este beneficio penitenciario debe ser reformado en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. El presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia tienen que ser los líderes frente al Poder Legislativo principalmente, o a la Corte Constitucional, para encontrar solución a este mal manejo, a estas malas decisiones jurisdiccionales que finalmente lo que hacen es minar la confianza de la ciudadanía en los jueces. Similar criterio tiene el abogado Diego Chimbo, para quien las reformas sobre los habeas corpus son urgentes y señala algunos parámetros a considerar. Y a mi criterio debe reformarse de forma urgente que cualquier persona pueda poner un habeas corpus desde cualquier parte del país a favor de cualquier persona sentenciada. Un habeas corpus, a mi criterio, debe conocerse única y exclusivamente en el área en la que está detenida la persona que pretende recuperar su libertad. Para Chimbo, este recurso lo deben interponer únicamente el abogado o un familiar directo del interno. Además, sostiene que las medidas cautelares no es una forma legítima de obtener la libertad.
Entonces eso es un abuso. De hecho, para mí ya raya en lo delincuencial por parte de los jueces que dan medidas de libertad a través de medidas cautelares. El Código Orgánico de la Función Judicial establece que el Consejo de la Judicatura es el ente encargado de evaluar la actuación de un magistrado. En caso de una denuncia, se abrirá un sumario administrativo que determinará si existe o no una sanción que podría llegar hasta la destitución. Edison Saavedra, Noticias 7. La Asamblea Nacional posesionó a Wilman Terán como nuevo presidente de la Judicatura. Con esto se pone fin a una controversia por la designación de su titular que llevó a la Corte Constitucional a destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Con la presencia de los jueces de la Corte Nacional de Justicia en el Pleno de la Asamblea, jura usted por su honor. El presidente del Poder Legislativo, Virgilio Saquicela, tomó juramento y posesionó a Wilman Terán como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Terán, juez de carrera, reemplazará a Álvaro Román, quien hacía de titular de la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado hace un año. Por primera vez en la historia, un magistrado que ha venido desde el primer nivel de la magistratura, desde juez de primer nivel pasando por todos los niveles hasta llegar a ser juez nacional, hoy preside el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, es la presidencia de todo el sistema judicial para llegar a recomponer este tejido social. Por su parte, el presidente Saquicela dijo abogar por la institucionalidad en el país. Hacemos votos, señor presidente de la Judicatura, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, para que esa independencia de poderes vaya rehabilitando el tema de la institucionalidad del país. Con esto queda zanjada la polémica alrededor de la designación del presidente de la Judicatura, que se ha extendido por un poco más de 12 meses. Carolina Basante, Noticias 7. Otros temas, la Cancillería ha confirmado que 22 ecuatorianos viajaban en el bus que se accidentó ayer en Panamá. La organización 1-800 Migrantes tiene cifras de los heridos y posibles fallecidos. Todos ellos migraban hacia los Estados Unidos. La migración deja nuevamente a ecuatorianos heridos y posiblemente fallecidos, esta vez a bordo de un bus que cayó a un precipicio en el área de Hualacá, en el occidente de Panamá. Los primeros datos oficiales confirman que serían 22 los ecuatorianos que viajaban en este bus desde el Darién en su ruta hacia Costa Rica, para luego llegar a su sueño, Estados Unidos. De ellos, 5 mujeres, 9 hombres, 4 niños y 4 adolescentes. A través de un comunicado de Cancillería, se aseguró que de ellos 8 están heridos y son asistidos en casas de salud. 6 se encuentran en situación estable y hay 2 ecuatorianos en estado crítico. La organización 1-800 Migrante tiene otras cifras. Lamentablemente hay 4 fallecidos. Estos datos son extraoficiales. Estos datos nos dieron los familiares de las personas que están en la búsqueda de sus seres queridos. Entre los fallecidos hay un menor de edad, 3 adultos. En el bus habría viajado una familia de Quito con 11 de sus integrantes, pero además habían compatriotas de Atuntaqui, Ambato, Yaguachi y Santo Domingo. Y estamos mirando de que la migración ecuatoriana sale de todos lados. Según Murillo, quienes viajan por esta ruta no pagan coyotero. De lo que nosotros conocemos, no fueron con coyoteros. Fueron, algunas familias prácticamente se fueron escapando de la violencia porque eran perseguidos por extorsionadores, querían hacerles daño y tuvieron que salir. La Cancillería activó el centro de atención telefónica, el 0239-335-20 y el 099-505-2756 para que familiares de las víctimas tengan mayor información. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el organismo gubernamental no confirmaba el número oficial de fallecidos ni su paradero. Andrea Orbe, Noticias 7. 19:14, nos vamos a una pausa, amigos televidentes, pero al volver, el invierno arremete con fuerza en la provincia de Manabí. Se lo contamos en breves minutos. Amigos
amigos televidentes, ¿cómo están? En pocos minutos los acompaño con información deportiva y varias cosas que revisar. Y sin duda alguna, pues el progreso de Ana Vivar se sigue viendo reflejado, lógicamente, en las competencias. Terminó venciendo incluso en el Nacional de Ciclismo a rivales de mucha más experiencia. Les voy a contar más detalles seguramente más adelante y repasaremos lo sucedido en la Europa League. Un repechaje y un enfrentamiento de reales titanes de Champions. En la Europa League les cuento qué pasó entre el Barça y el Manchester United. En pocos minutos, ya regresamos. En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, la ciudad de Manta 88.1, en Loja 90.5. Mucha atención, el diario El Telégrafo, el Decano Digital, cumple hoy 139 años de vida, lo que lo convierte en el medio más antiguo y activo del Ecuador. Así es, un 16 de febrero de 1884 fue fundado en Guayaquil por Juan Murillo Miró, siendo también el primer rotativo del país. En su larga historia, El Telégrafo ha cubierto los momentos más emblemáticos de la historia del país. Hoy en día es el primero de los diarios nacionales en transformarse 100% digital y gracias a la labor de su equipo de profesionales en contenido, está ubicado entre los 3 mejores en las páginas web del país. Usted lo puede encontrar a través de eltelegrafo.com.es. Y bueno, desde Ecuador TV les felicitamos por este importante aniversario. Enhorabuena por todos los chicos. El Consejo Nacional Electoral aprobó el informe sobre verificación de firmas para la consulta sobre minería en el Chocó Andino. Con este reconocimiento, el siguiente paso es la convocatoria oficial para esta consulta, que será únicamente en el Distrito Metropolitano de Quito. Finalmente, el colectivo Quito Sin Minería logró que el Pleno del Consejo Nacional Electoral verifique el cumplimiento de las firmas de apoyo para la consulta popular que impulsan para prohibir la minería metálica en el Chocó Andino. Fue un proceso bastante duro, bastante difícil. La validación de firmas fue más largo de lo que pensábamos. El colectivo logró registrar 206.517 firmas de respaldo, un número superior al exigido por la norma legal. Con este paso ahora queda la convocatoria para que se realice la consulta. Fecha todavía no tenemos que esperar que nos den fecha del CNE. La expectativa es que esta convocatoria se realice en los próximos 60 días. En ella se consultará a los quiteños 4 preguntas respecto a la prohibición de la minería metálica en escala artesanal, pequeña, mediana y gran escala en la mancomunidad del Chocó Andino. Entonces la respuesta es sí. Es importantísimo que se tome en cuenta esto. La respuesta es sí. Sí queremos prohibir la minería en todas sus escalas en el Chocó Andino. Por ahora el colectivo respira aliviado previo a la preparación de la campaña y para lo cual hacen un nuevo llamado a la ciudadanía. Nuestra iniciativa necesita brazos, necesita mentes, necesita mucha voluntad. Pueden dirigirse a nuestras páginas quitosinminería.com y ahí tienen todos los contactos a donde pueden dirigirse. El Chocó Andino, ubicado a 45 minutos de Quito, es una vasta zona compuesta por 286.000 hectáreas declaradas como la 7ª reserva de biosfera en Ecuador y una de las 600 reservas en el mundo. Carolina Basante, Noticias 7. Es un riesgo abrir la operación comercial del Metro de Quito. Así lo advierten expertos en movilidad y transporte, según lo expresa Cristóbal Buendía, director del Observatorio Ciudadano de Movilidad. En cambio, para el exgerente del Metro, Edgar Llanes, la obra aún no es entregada formalmente a la ciudad, lo que es muy grave, dice. Marzo, mayo o julio. El municipio de Quito deshoja margaritas en la inauguración del metro. Ya lo dijo el electo alcalde en su primera reunión de transición. Técnicamente se llama la operación comercial completa, será en mayo de este año. El metro y su obra física aún no han sido entregadas oficialmente al municipio y así lo denuncia Cristóbal Buendía, director del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Totalmente aventurado dar fechas.
hablar de fechas y deberíamos hablar de en el momento en que estemos listos y cuando estas tareas efectivamente estén realizadas y bien. Es un grave error, dice, por parte del alcalde Guarderas, pues hay falencias en la operación. Que ni siquiera existe la plataforma o el mecanismo tecnológico que va a funcionar o va a prestar este servicio. Y adelantarse es grave. El subsidio de 20 millones mensuales no podrá ser absorbido por la ciudad, lamenta Buendía. ¿Cuál va a ser el costo del pasaje en el metro de Quito? Y por último, ¿cómo se va a pagar la enorme obligación que tiene la ciudad con los entes de crédito? En cambio, para el exgerente de la empresa de movilidad, Edgar Llanes, es un error abrir porque no hay las líneas de alimentadores ni el sistema de pago digital. Lo que está haciendo el municipio es tratando de generar más buses de alimentación, lo cual termina costándole más a la ciudad. Lo lógico es tener una red integrada de transporte. Es decir, si yo voy en un bus que vaya por la Amazonas y llega hasta La Patria, simplemente tengo que validar con mi medio de pago electrónico que me bajé de un bus y tengo una ventana de tiempo para integrarme al sistema metro. No hace falta modificar la ruta, no hace falta volverla alimentadora. Más aún lamenta Llanes que sin seguros es un riesgo abrir la operación del metro para que la gente se suba a pasear y tomarse fotos. Dios no quiera pase un accidente, un choque, un descarrilamiento y tengamos gente sin que los protocolos de evacuación real estén 100% implementados. El sistema más complejo y caro de la movilidad y transporte en Quito ha costado más de 2.000 millones de dólares y aún no se sabe cuándo abrirá sus puertas. Byron Galarza, Noticias 7. En otros temas, amigos, les tenemos buenas noticias. Teo, el bebé que fue diagnosticado con atrofia muscular espinal, recibió ya el medicamento más caro del mundo. Su organismo aceptó perfectamente el fármaco y se recupera en el Hospital Vaca Ortiz en la ciudad de Quito. Cambiamos de tema. Con el objetivo de supervisar el abastecimiento de medicamentos e insumos y las condiciones del personal sanitario, así como el sistema de atención a los pobladores en la península, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, se trasladó hacia Santa Elena. Allí visitó el Hospital Básico de Ancón, perteneciente al IES. Además recorrió consultorios, salas de espera, laboratorios, bodegas y verificó que el abastecimiento de fármacos alcanza un 75%, mientras que el stock de dispositivos médicos supera el 80%. En La Libertad, la misma provincia, el segundo mandatario ha supervisado las condiciones del centro de especialidades y reconoció el trabajo desplegado por el equipo sanitario de la zona. Finalmente, en Salinas también se dio tiempo de ir al Hospital Básico José Garcés Rodríguez, la unidad médica que supera el 70% de abastecimiento. Destacó que su laboratorio y salas de rayos X funcionan las 24 horas. Según la cartera de Estado, las visitas sorpresas del equipo técnico de la vicepresidencia a los establecimientos sanitarios de la península de Santa Elena forman parte de una planificación estratégica para levantar información que permita articular acciones a los posibles problemas urgentes de la salud en el Ecuador. El invierno arremete con fuerza en la provincia de Manabí. Decenas de familias han quedado damnificadas en las últimas horas. Veamos. Las fuertes lluvias que cayeron durante 3 horas en sectores rurales del cantón Puerto Viejo provocaron afectaciones a viviendas que se llenaron de agua con la salida de las quebradas. Esto ha provocado que alrededor de 100 casas, con el levantamiento de información que se ha realizado de manera general, están bastante afectadas y otras pues que se están reubicando pues a casas familias acogiendo. Los habitantes de la comunidad Naranjal de la parroquia Calderón indicaron que perdieron enseres, incluso animales, y las cosechas se dañaron producto del agua con lodo. Hay muebles, cocina, refrigeradora, está todo dañado, está todo, no sé si está dañado porque tiene lodo, está todo inundado. Cama. Aquí perdió un poco de zapatos, bueno, cosas que caen en el suelo, de todas maneras no hubo tiempo a sacar porque el agua vino de por allá, se metió fácil. Incluso el vecino también se inundó. Ante esto, las autoridades municipales se hicieron presentes con maquinarias para tratar de despejar las principales vías de acceso a las comunidades. En estos momentos aquí en la quebrada de Naranjal se encuentra una máquina del gobierno parroquial de Calderón, donde se encuentra pues tratando de sacar la cantidad
cantidad posible de lodo para que vuelva el tránsito. Están medio limpiando. Puede que esta noche no nos llueva, porque no nos llueva, sí. Porque por aquí esta noche nadie duerme. En medio del agua y lodo, una mujer fue llevada a casa de sus familiares, ya que su vivienda se inundó. Ella espera que no continúen las lluvias para poder limpiar su hogar. Otra vez ha llovido así, pero no sé, no ayudar a esto. No, yo posiblemente tal vez la pueda tener ahí en mi casa por un momento, porque todavía no sabemos, esto todavía no más el principio. Las autoridades en las próximas horas continuarán con la limpieza y poder ayudar a más de 100 familias afectadas por las lluvias. Y en el noroeste de Guayaquil, como consecuencia de este crudo invierno que soporta la ciudad y la zona costera, la tierra se deslizó en un sector del bloque 2, esto fue en Flor de Bastión. Es el único camino que tienen los que viven al borde de esta zanja en Flor de Bastión, bloque 2, en el noroeste de Guayaquil. Por este deslizamiento de tierra luego de las últimas lluvias, un menor cayó a estas aguas y el peligro es latente. Claro, él iba cruzando cuando él pisa y se desliza la tierra y él cayó al... Imagínese, si va a la escuela y estaba justamente en examen, el niño todo sucio, todos sus cuadernos, todo. ¿Se golpeó el niño? Se golpeó. Este incidente, esperan los moradores, sea el último que ocurra, pues este muro de contención hecho hace más de 9 años ya no resiste más. Ni siquiera tiene un soporte, un fierro que soporte nada. Mire, la parte donde está el samante de papaya que se ve ahí, se ha desbarrancado por el temblor. Varias casas que están en peligro. Son varias casas que están así. Aunque ya que han ayudado, ellos dijeron que era el experimento que iban a hacer, y esto es lo que está pasando en la cosa del experimento. Los transportistas afectados también hablaron sobre las incomodidades que ha generado el invierno este año, con las calles en mal estado. Llueve bastante, no se puede ni salir ni entrar. No se puede, porque usted ve que esto aquí es un mar de agua. Como rueda todo el agua acá, no sabe por dónde usted va a pasar, mejor a veces no podemos ni entrar. Y los pasajeros a pies tienen que... Las tricimotos van haciendo sus maniobras. Con las lluvias se vuelve hasta peligroso, pero es lo que les toca. Segundo, ni por más que pase suave, de igual se tropea la gente. Entonces, profundo los huecos. Claro, pues si hasta el carro más nuevo se daña aquí, porque esto es demasiado feo, como usted se da cuenta. Los vehículos están todos maltratados y son vehículos nuevos que adquirimos nosotros para ingresar a prestar el servicio aquí en la comunidad. Y en la misma ciudad, ante el fuerte época invernal y por los daños causados en las viviendas, la venta de materiales de construcción se ha incrementado. Para los comerciantes de artículos de ferreterías, esta época de lluvias es sinónimo de un incremento en la venta de productos de hipermeabilización para el cuidado de las casas, donde existen goteras y filtraciones. Las personas salen a comprar estos productos que son láminas asfálticas para cubrirlos, y también los pegamentos como el cemento asfáltico. En el transcurso de hace unos 3 meses ya todos estos productos cambiaron en el precio. Todo lo que tiene que ver con pegamentos, los cementos asfálticos tuvo una variación de un 5 a un 10%, así como otro tipo de artículos que tienen que ver con pegamentos como las blancolas. De los precios, a unos 50 el plástico por metro. Y la choa de 10 centímetros le cuesta unos 50. Y como se proyecta, las lluvias intensas apenas comienzan, por lo que ellas observan a ciudadanos comprar estos productos para evitar futuras inundaciones. A veces viene demasiado fuerte y entonces ya de todas maneras, si hay un huequito para evitar cualquier cosa, se lo tapa para que no se caiga agua y todo eso. Entonces se evita todo eso, hay que prevenir. Como el invierno está fuerte, se ha hecho un hueco ahí y para taparle ese hueco con una choa. Sin embargo, por otra parte, el sector de maestros de construcción, que se apostan en las esquinas principalmente del centro de Guayaquil, manifiestan que ya no los contratan como antes. Claro, ese por no gastar, ellos mismos hacen, aunque después las consecuencias son grandes. ¿Por qué? Porque les salen los accidentes. O sea, que el que sabe va a hacer un trabajo bien hecho porque sabe. El que no sabe... ¿Y no quieren pagar la gente? No quieren pagar, a veces quieren que es muy caro, que es todo barato, entonces no está pagado. Los precios de algunos artículos impermeabilizantes han mantenido su valor, mientras que otros se han incrementado levemente. En estación invernal, las enfermedades tropicales se tornan una preocupación en casi todo el país, por lo menos en la región costera. Ya se han registrado 449 casos del llamado dengue en la zona 8, esto es en la provincia del Guayas. De ellos 3 son graves. Las autoridades de salud piden a los ciudadanos no automedicarse e ir al médico.
Sí, aquí hay casos de dengue y otros casos más también de salud. Tenemos, como usted ve, la circunstancia como vivimos desde hace 40 años. Hay un adulto y unos niños que tengo entendido que los han llevado ayer al hospital. Mucho mosca, tenemos enfermedades aquí en Amaro. Por favor, ayúdennos para que podamos solucionar ese problema por el dengue, más que nada los bebés y las personas adultas como yo. Quito se prepara para vivir el carnaval con más de 100 eventos. Uno de estos es el desfile de luces y colores en el centro histórico, donde además se podrá disfrutar de otras actividades. Vamos a verlas. 4 días de asueto disfrutará la ciudadanía desde este sábado 18 de febrero hasta el martes 22. En la capital, el centro histórico será el protagonista con desfiles, museos y su gastronomía típica. Tenemos también lo que es los pósters tradicionales como el quimbolito, tenemos tamales, tenemos empanadas, una variedad realmente extensa de todo lo que es el sabor tradicional quiteño. Esta era la casa de doña María Augusta Urrutia y cuenta que incluso fue deseada para ser la casa de los alcaldes. En la época de Yamil Mahuad, cuando él fue alcalde, se hicieron expropiaciones de varias casas y a él particularmente le gustó esta, quería convertirla en la casa de los alcaldes. Cuentan que él vino y hacer la inspección en persona para ver la casa, y cuando estuvo en el segundo piso donde está el comedor de doña María Augusta, siente que alguien le coge la mano fuertemente. El hombre se asusta tanto que se le pararon hasta los pelos, bajó corriendo y no volvió más. El 18 y 19 de febrero podrán disfrutar la 4ª edición del desfile de carnaval de luces y colores, y el cierre se dará el lunes 20 con el corso de carnaval quiteño, que contarán con más de 4.000 bailarines. En el Boulevard 24 de Mayo, donde se inicia un gran show artístico-cultural después de haber desfilado la última delegación. Desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas, 4 de la tarde, tenemos el día lunes el gran cierre del carnaval con el corso de carnaval quiteño, todos invitados. Para conocer más sobre la agenda cultural, puede visitar visitquito.es. Además, para la comodidad de la ciudadanía, durante el feriado, el metro de Quito estará habilitado gratuitamente hasta las 10 de la noche. Manuela Bedón, Noticias 7. A propósito del turismo, la reactivación económica en las actividades del sector se potenciarán, según lo ha dicho el titular de la cartera, Niels Olsen, con la disminución del IVA del 12 al 8%. Según el registro del Ministerio, son más de 23.000 establecimientos con este beneficio. El feriado de carnaval es el primero del calendario de días de descanso nacionales. Este se caracteriza por ser uno de los más largos del año. Para el ministro de Turismo, Niels Olsen, es una oportunidad para que se reactive el sector turístico. 4 puntos porcentuales que significan un ahorro para todos los ecuatorianos en este feriado. Hay que recordar que los ecuatorianos cuando más viajan es justamente en los feriados, así que esto es un alivio financiero directamente al bolsillo para los ecuatorianos. Para el vocero de la agremiación de restaurantes de Pichincha, Diego Viveros, este beneficio debería aplicarse también en los periodos de temporada baja. Creo que es importante que más bien se lo revise, lo hemos indicado así, para que sea en temporadas de los 12 días que tiene la ley prevista, tanto en las vacaciones de la Sierra y Amazonía como las de la costa y Galápagos, es decir, tratando de que la gente se movilice de un lado al otro en épocas en las que más bien potencialmente pueden las ventas caer. Para quienes deseen sacar el registro de turismo, deben ingresar a siturin.turismo.gov.es. El proceso es totalmente gratuito. Es bastante sencillo, rápido, fácil, ágil. Los establecimientos pueden sacar su registro de turismo en 45 minutos o menos. Todo es absolutamente en línea. Este 2023 se cumplen 3 años desde el inicio de la pandemia y el confinamiento, la cual afectó directamente al sector turístico, por lo que este carnaval es especial tras haber superado largos periodos de aislamiento y restricciones. Manuela Bedón, Noticias 7. En breve, amigos televidentes, Ana Vivar se viste de tricolor en la capital del ciclismo. Regresamos enseguida. Muy bien, 7:41 de la noche, es momento de los deportes, María Mercedes.
Aquí está nuestro compañero Fernando Estrada con toda la información deportiva. Fernando, ¿qué nos cuentas? Buenas noches. Buenas noches, María Mercedes, Byron, un fuerte abrazo para ustedes, para todos los amigos que nos acompañan a esta hora en Deporte 7. Estoy seguro que ya algunos, digamos que les generó expectativa lo que había mencionado María Mercedes, ¿no? El hecho de irnos a la capital del ciclismo ecuatoriano para poder destacar lo que pasa con una cuencana en este caso, sí, porque Ana Vivar ha hecho muy bien las cosas. Vamos a contarles un poquito de aquello, pero vamos a arrancar con un tema mucho más sentimental, por decirlo de alguna manera, una tragedia que está trayendo cosas importantes por un lado, significativas desde lo emocional, pero por otro sigue trayendo mucha tristeza. Esa es la realidad de lo que sucede en Turquía. Les cuento que esto fue en un partido por la Europa League. ¿Quiénes jugaban? Bueno, les cuento que jugaba el Trabzonspor y el Basel. El Basel, equipo donde militó en su momento Felipe Caicedo, seguramente lo recuerdan, el equipo suizo, pero la realidad es que los aficionados en ese momento rendían un homenaje con varios de este tipo de mega banderas, por decirlo de alguna manera, en realidad que parecen, en este caso, los jugadores del Galatasaray, y todo esto que rodea una desgracia terrible que costará seguramente un tiempo poder recuperarse. Vamos a hablar ahora sí de Ana Vivar. Seguramente muchos no habrán escuchado demasiado de ella, otros que sí estamos involucrados o muy involucrados en esto. Para nosotros lo de Ana es realmente fantástico y viene demostrando cada vez más que la cuencana está preparada para todo. Bueno, les cuento que en el Nacional de Ciclismo terminó dando quizás para muchos la sorpresa, porque terminó derrotando incluso a ciclistas que tienen más experiencia que ella. El caso Miriam Núñez, por ejemplo, que ha sido muy destacada por nosotros, incluso con un accidente que le ha costado recuperarse y que ha vuelto nuevamente a querer ser protagonista, pero sin duda alguna lo de Ana Vivar hay que destacarlo. Sigue haciendo muy bien las cosas y se ha coronado como la gran campeona y reina del ciclismo nacional. El último campeonato nacional del anterior fin de semana estuvo muy duro, muy exigente, pero lo disfruté mucho y gracias a Dios pude consagrarme campeona nacional. El campeonato nacional lo vengo preparando desde el año anterior, sí he estado entrenando muy bien y el hecho de tomar partida con grandes ciclistas como lo que es Miriam Núñez es muy motivante, ¿no? Miriam Núñez es la mejor ciclista del país, lo diría, y está inspirando mucho a las mujeres, a las niñas y nada, a seguir los pasos de Miriam. Soy segundo año sub-23 y creo que vamos por buen camino, que voy haciendo un proceso bueno, entonces tengo la certeza y la confianza de decir que estoy tranquila con mi proceso y que me gusta lo que hago. A todos nos gusta lo que hace Ana Vivar, está haciendo muy bien las cosas, así que hay que destacarlo cada vez que podamos. Siguen apareciendo grandes talentos en el ciclismo ecuatoriano, eso es una gran noticia para nuestro deporte. Vamos a seguir revisando información, en este caso lo hacemos con otro orgullo nacional. Hablo de Independiente del Valle, que está a pocos días de enfrentar el partido de ida de la Recopa Sudamericana, donde tendrá que enfrentar en este caso al Flamengo de Brasil, una potencia sin duda alguna el Flamengo. Pero bueno, les cuento que en este caso hubo una publicación bastante seria, en este caso por parte del Observatorio del Fútbol, el CIES, que publicó el ranking de los clubes a nivel mundial, que según las en categorías inferiores, el top 100. Bueno, les cuento que están los clubes de formativas entre los mejores formadores. Ahí está el Benfica de Portugal, el Chelsea, el Barcelona, hablando de Portugal, Inglaterra y España. Este es el podio, ¿no?, entre los mejores formadores. Pero si vamos a los clubes sudamericanos, encontramos que los brasileños son los que predominan, porque ahí está séptimo, octavo y noveno los equipos brasileños de Sao Paulo, Santos y Flamengo, que sin duda alguna destacan muchísimo en ese aspecto, ¿no? Venden muchos jugadores a nivel internacional. Pero esta es la gran novedad que estoy seguro que a ustedes les va a encantar ver. Cuando uno va avanzando en el ranking, en cuanto a los sudamericanos, vemos que en el 12º lugar aparece River, que vende una cantidad también de jugadores impresionante y a buenos precios. 26, el puesto 26 es de Boca Juniors, 27 de Peñarol y el 56 es de Independiente. Cómo ha crecido Independiente, y estoy seguro que va a seguir avanzando, porque para mí forma mejor y va a exportar mejor que Peñarol, por ejemplo, que es el que tiene más cercano a los sudamericanos. Más atrás aparece el Junior de Barranquilla en el puesto 77, pero lo cierto es que Independiente, cómo va el proyecto, estoy seguro que va a estar en puestos estelares, al menos en los equipos que están muy bien ubicados como clubes formadores
a nivel mundial. Vamos a cambiar un poco de tema, volvemos a hablar de fútbol, que quizás es lo que más llama la atención en estos días, acá a las 16 horas. Bien, vamos a hablar de la UEFA Europa League. ¿Y por qué vamos a hablar de la UEFA Europa League? Porque en esta serie de repechaje que los ubica en los octavos de final a uno de estos dos equipos, hablo del Barcelona y del cuadro del Manchester United, dan el gol a Rafinha, termina escribiendo el 2-2, Xavi salió molesto, dice que hay perjuicios para el Fútbol Club Barcelona en cuanto al arbitraje. Mejor no hablar del arbitraje, mi querido Xavi, que en su espalda ponía el 2-1. Pero el Mónaco les decía que iba a dar guerra, y no quería irse con las manos vacías. Este es otro verdadero golazo, otro verdadero golazo, minutos al cuadro monegasco. Bien, y tenemos que hablar de tenis, porque les cuento que en pocos minutos arranca el partido, específicamente en Delray Beach, este torneo que hoy tiene como protagonista en octavos de final, buscando los pasos a los cuartos, nuevamente en un torneo importante. En este caso es Emilio Gómez. Emilio Gómez, el ecuatoriano, que va a enfrentar al actual número 7 del mundo. ¿Quién es? Taylor Fritz. Es el hombre que va a enfrentar a Emilio Gómez esta noche para poder definir el pase a los cuartos de final. Esperemos que lo pueda conseguir. Realmente es un partido muy complicado. Ahora en Dallas, donde escribió su primera intervención en cuartos de final de un ATP 250, terminó cayendo 7-6, 7-5 ante un ex número 8 del mundo. En este caso hablo de John Isner, que se los mencionábamos acá. Tiene un tremendo saque. Fue un duro examen para el ecuatoriano, terminó cayendo, pero hizo un gran partido. Veremos qué partido puede hacer ante Taylor Fritz, un rival de mayor exigencia incluso, así que esperemos que el ecuatoriano pueda salir avanti de este partido. Lo demás les contaremos más adelante para Mercedes en Fanático. En pocos minutos estaremos junto a toda la hinchada deportiva que seguramente quiere ver mucho más. Excelente, hasta entonces, Fernando. Hasta el día de mañana acá en Noticias 7 y vamos a irnos a una pausa y inmediatamente al regresar, organismos internacionales alertan sobre las condiciones de miles de niños que han quedado huérfanos tras los terremotos registrados en Turquía y Siria. Noticias del mundo, organismos internacionales alertan sobre las condiciones de miles de niños que han quedado huérfanos tras los terremotos registrados en Turquía y Siria. UNICEF coordina estrategias para suplir necesidades básicas como atención médica o también para la alimentación o víveres. Hannah no sabe que es la única de su familia que sobrevivió al terremoto en Siria y Turquía. Esta niña siria de 8 años fue rescatada de los escombros 33 horas después del sismo de 7,8 en la localidad de Harim, cerca de la frontera con Turquía. Ahí se derrumbó el inmueble en el que vivía con su familia. La trajimos al hospital Marat Mishrin y gracias a Dios la cuidaron bien. Fue operada y ahora está siendo tratada. Está bien. Sigue preguntando por su papá, su mamá y su hermana. No le hemos dicho que murieron. Le dijimos que están heridos y en otra habitación. El tío de Hannah teme que el estado de la pequeña se agrave si se entera de la muerte de sus familiares. Los médicos afirman que la menor llegó en estado crítico, muy deshidratada por el tiempo que pasó bajo las ruinas. Mejoró, gracias a Dios. Sin embargo, su mano permanece severamente herida, con el riesgo de ser amputada. Esta niña sufrió demasiado. Fue una de las pocas que superó la insuficiencia renal sin diálisis. Tiene una gran fuerza de voluntad. En la misma localidad de Harim, el pequeño Arslan Berry, de tan solo 3 años, también fue el único en sobrevivir al derrumbe de su vivienda. Su tío lo encontró en los brazos de su padre fallecido. El niño quedó huérfano, perdió a sus padres y hermanos, perdió a toda su familia en la ciudad de Harim. Tiene 3 años, salió de los escombros luego de 40 horas. Gracias a Dios por todo. Está en riesgo de que le amputen sus extremidades inferiores y sufre de daños en órganos internos.
La condición de vulnerabilidad de estos menores los hace presa fácil de abusos e incluso el tráfico de personas. Los terremotos devastaron el 6 de febrero regiones enteras en Siria y Turquía, con un balance de 40.000 muertos, y ha dejado muchísimos huérfanos y niños afectados, de acuerdo al UNICEF. En el noroeste de Siria calculamos que ahora mismo hay 1.700.000 niños afectados directamente. UNICEF, desde la operación transfronteriza para acceder al noroeste de Siria, precisamos inmediatamente, porque son necesidades inmediatas, 22 millones de dólares. Los menores con familias desplazadas al noreste de Siria y las de refugiados sirios que viven en Turquía se encuentran también entre las más vulnerables. Al ser los principales afectados, se han improvisado decenas de campamentos donde reciben ayuda humanitaria, alimentos, agua, ropa de abrigo y donde también pueden descansar. La esperanza en medio de la tragedia. Nos vamos, María Mercedes, pero por supuesto mañana, como siempre, a las 7 de la mañana. 7 de la mañana en punto, Noticias 7, primera edición. Que descansen todos. Buenas noches. Con nosotros a las 19 horas. Mañana nos vemos. Gracias.